Realmente hemos asistido todavía ayer, incluso esta mañana en el Congreso de los Diputados, a la reacción después de ese funeral de Estado por el alma de Adolfo Suárez, y realmente es impresionante, ¿no?, ver cómo, ayer lo comentábamos, Rosa Díez criticaba directamente que se hubiera tocado el himno nacional. Hay quien se ha llevado las manos a la cabeza porque sea un funeral católico. En fin, cuando en este programa, después de esta polémica que continuaba esta mañana, les digo que Cayo Lara estaba en el Congreso de los Diputados cuando yo entraba aquí y seguía con esta cuestión a vueltas, nos hemos preocupado de ver qué es lo que pasa en nuestros países en los países de nuestro entorno, en los países civilizados occidentales, desde Francia, Gran Bretaña, Italia o Estados Unidos. Y quiero que vean el vídeo que ha preparado Susana Ollero para que lo que aquí ha pasado este lunes con Adolfo Suárez es exactamente igual de lo que pasa hasta en los países que no son, los estados no son aconfesionales como el español, así lo dice la Constitución, sino que son laicos y nadie pone el grito en el cielo. Vean. La izquierda española ha aprovechado el funeral de Estado de Adolfo Suárez para exigir que en un país aconfesional todos los actos denominados de Estado, incluidos los funerales, sean laicos. Si avanzáramos en lo que debemos de ser, que es un Estado aconfesional y laico, como no puede ser de otra manera, pues los funerales católicos no serían funerales de Estado. Quiero también señalar que creo que ha llegado ya el momento, de forma seria, en que un país aconfesional se valore de forma clara que los actos de Estado deben ser actos laicos. Sin embargo, hay que recordar que la celebración del funeral de Suárez fue exactamente igual que la celebrada por la muerte de Leopoldo Calvo Sotelo o la que vimos el pasado 11 de marzo durante el 10º aniversario de los atentados de Atocha en la Catedral de la Almudena. De hecho, ese día también asistieron representantes de otras confesiones religiosas como musulmanes y ortodoxos. Y es que la izquierda parece ir a contracorriente del resto del mundo porque los funerales de Estado en España no son diferentes a los que se celebran en otros países. Por ejemplo, Francia, país laico y laicista, honró la muerte de su presidente François Mitterrand hace ya 18 años con una homilía religiosa. Fue oficiada por el cardenal arzobispo de París en la Catedral de Notre Dame. En Gran Bretaña, Churchill tuvo su funeral de Estado con celebración religiosa igualmente en la Catedral de San Pablo, al igual que Margaret Thatcher. Si hablamos de monarcas europeos, el funeral de Rainiero de Mónaco consistió en una ceremonia religiosa oficiada por el arzobispo de Mónaco en la Catedral de San Nicolás. Por su parte, el rey Balduino de Bélgica fue honrado en la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula, con una misa celebrada por el cardenal y arzobispo de Bruselas. Cruzamos el charco y la izquierda se da de bruces con dos de sus iconos, Hugo Chávez y Néstor Kirchner. Chávez tuvo funeral de Estado con ceremonia religiosa oficiada por su amigo Mario Moronta, obispo de la ciudad venezolana de San Cristóbal. Kirchner fue honrado con una misa multitudinaria, entre los que se encontraba el Papa Francisco, por aquel entonces cardenal de Buenos Aires. Y si nos trasladamos al norte del continente americano, Estados Unidos celebra funerales de Estado calcados a los nuestros. De hecho, los que recibieron Reagan y Kennedy fueron prácticamente iguales al de Adolfo Suárez. Ambos se realizaron en la Catedral de Washington. Bueno, hemos querido que nuestra audiencia conozca la realidad de lo que ocurre en el mundo para preguntarnos a lo mejor si lo que estamos viviendo aquí es extemporáneo, porque realmente estos ataques casi recalcitrantes a algo que realmente está institucionalizado en el mundo entero, incluso con personas agnósticas, personas que no son católicas, personas, y ya se han celebrado estos funerales de Estado o similares. ¿Tú has estado en alguno, Alfonso? Sí, pero yo uno que no habéis citado, que es, por ejemplo, Lady Di. Lady Di muere en París, estaba con Al-Fayed, el hijo de Al-Fayed, que es musulmán. A ella se la traslada al Palacio de Kensington y se hace en la abadía de Westminster. Y es donde canta el Elton John en mitad de la misa, canta el Candle in the Wind y se hace. Y no hay nadie pone un pero en Gran Bretaña. Pero Mitterrand, por ejemplo, me parece... Mitterrand tiene es socialista, tiene dos misas. Es agnóstico... Tiene dos misas, dos funerales religiosos. Uno que se le hace en privado, no me acuerdo el pueblo ahora, y el otro que se hace en Notre Dame. Y asistían al funeral gente que no tiene nada que ver con la religión católica, en un país como Francia, que es laico, que tiene 2,5 millones de judíos, o más quizás, que tiene una población musulmana muy importante, y estaban... Y que persigue, por ejemplo, que se muestren símbolos religiosos en lugares públicos. Es laicista... Que en una escuela no puedes tener un crucifijo. Sí. Ya, pero aquí los y sin embargo, los funerales de Estado
siendo el Partido Socialista. Rosa Díez, ya lo dije ayer, lo de Rosa Díez. Es Rosa Díez, porque que esto lo hagan los partidos a la izquierda del Partido Socialista, la extrema izquierda, es esperable, lo ha hecho siempre y seguro que lo hace también la extrema izquierda francesa. Pero Rosa Díez, a mí es lo que me sorprende, la incongruencia de Rosa Díez, ¿sabes? Sobre todo después de ver este vídeo. Y el Partido Socialista, que hemos visto el Partido Socialista francés, y no lo hacen, es que es Soraya Rodríguez. Sí, y la norma es de los y por supuesto el Partido Socialista, pero Rosa Díez, yo me estoy fijando mucho en el caso de Rosa Díez, porque se une el hecho de que dijera que no había que hacer un funeral religioso con su crítica al himno nacional, cuando UPyD precisamente nació como un partido para defender la nación en el contexto, en el seno de la izquierda moderada. Y ahora sale también con lo del himno nacional. A mí me sorprende enormemente, supongo que es que UPyD ha hecho un análisis de sus potenciales electores y posiblemente ha descubierto que están situados en la izquierda, no en la derecha como se pensaba antes, que son votantes críticos del Partido Socialista y que quieren escuchar ese tipo de mensajes. Pero esos mensajes es que están poniendo en cuestión el propio discurso de Rosa Díez hasta ahora en UPyD. Mira, tú nos has mostrado un resumen de lo que se hace en este tipo de misas de Estado, de funerales de Estado en el ámbito internacional. La otra parte del reportaje, porque se confirmaría, sería que ninguno de los grandes partidos de la oposición dice absolutamente nada. Absolutamente nada, porque hay un consenso absoluto en este tipo de temas. Mira, en España está ocurriendo una cosa desde hace muchísimo tiempo, y cuando hablo de muchísimo tiempo, es muchísimo tiempo con la izquierda. Y tiene muchísimo que ver con cuáles son las bases de España como país. O sea, el ataque que estamos viendo y las alianzas entre separatistas, izquierda y demás, no es casual. O sea, España nace de una reconquista que tiene dos motivos, uno nacional y uno religioso. Y el ataque a esa base ha sido permanente. Y ellos saben perfectamente que el permitir o el admitir que hay un componente cultural religioso en España que es obvio, que forma parte de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestra forma de entender lo que es España, ellos saben que si lo quitan no se puede entender la historia de España. Es decir, no estamos hablando de una cosa casual. Los ataques permanentes de la izquierda, los ataques que hubo incluso en la etapa de la República, los ataques que ha habido sistemáticamente, tienen mucho que ver con otra idea de España que ellos quieren reabrir, que es esa cosa que nadie sabe lo que es y que permitiría que esto se rompiese, que el mapa se rompiese y cada uno fuese a su aire. Y esos ataques tienen muchísimo más fondo de lo que nos creemos. La izquierda, y tiene toda la razón Edurne, en estos momentos cualquiera que pase a ese campo de la izquierda, yo estoy convencido que Rosa Díez se está dando cuenta que puede beber más voto en esa izquierda, pasa a tener que adoptar un dogma que es una auténtica barbaridad. España es así, España lo entiende así, los españoles lo entienden así, y lo entienden así hasta en el resto de países occidentales. ¿Y creéis que este debate está en la calle? ¿Esto que han criticado en el Congreso lo tiene la gente en la calle o la gente está orgullosa de haber vivido unos funerales y haber honrado a alguien como se merecía? Yo creo que en la calle no está, que en la calle lo que está no son debates mucho más importantes que son el paro, sobrevivir cada día, en fin, esas cosas. En cualquier caso no entiendo el discurso de Carlos, la verdad, no entiendo que tiene que ver el reconocimiento de la religión como parte de la cultura española, que creo que no lo pone en duda nadie, con la unidad de España, o sea, con la España como nación. Es que no acabo de entender, pero... Se llama Reconquista. Bueno, sí, joder, pero la Reconquista, ¿sabes? Se acabó en el año 1492 o por ahí. Hay gente que sigue diciendo que esto es una España inventada. En cualquier caso, no, porque es que una cosa es eso y otra cosa es decir que entonces fue la unidad de España, que no fue en ese mismo momento, pero en cualquier caso, da igual, no vamos a entrar aquí en un debate histórico. Yo, por ejemplo, creo que las honras, los homenajes a los expresidentes tienen que ser civiles, es decir, que no es incompatible con una misa funeral. Quiero decir que eso me parece que está bien, pero yo creo que el gran homenaje, por ejemplo, a Adolfo Suárez tendría que haber sido ese en el que estaban los 17 presidentes de las comunidades, tal, o sea, el que se hizo en la Almudena tenía que haber sido en el Congreso de los Diputados y luego una misa religiosa, sí, porque además él era religioso. La ardiente en el Congreso con todos los diputados, que muchos estaban fuera porque no quisieron ir, pero ¿eso no te parece un homenaje civil como el que se merece? Claro claro que me parece, pero me parece que el gran homenaje de Estado tendría que haber sido en el Congreso con los 17 presidentes que no estuvieron y tal, y luego que se puede hacer una misa religiosa a la que puede acudir quien quiera, desde luego la familia y ellos, y él, que era evidentemente católico practicante, es decir, no me parece incompatible, pero yo no haría... Está regulado. Oye, espera que todavía no hablamos ya. Se pueden cambiar las regulaciones. José Manuel Yáñez. Un segundito,
Bueno, a ver, que es que tiene la palabra ya. Tiene que ver la monarquía con yo lo que creo... Pero sed breves, por favor. Cambiar las leyes porque a ti te dé la gana se llama anarquía. Las leyes, si las quieres modificar, tramitas la modificación. Porque a mí me dé la gana, no, faltaría más. Pues claro que se tramita. Mira, el gobierno del PP no para de cambiar las leyes porque le da la gana. Y lo hace a través de una cámara. Yo lo del relativismo legal no me gusta. Hay una ley, no me gusta, no la aplico. ¿Qué es esto? Carlos, ¿quién ha dicho que no hay que cambiar la ley con una tramitación? Ya, pues ya está. Ha quedado claro. Venga, José Manuel Yáñez. Yo creo que esta polémica no está en la calle y le interesa a muy poca gente meternos en estos asuntos. Dos, ahí existe una ley que, si mal no recuerdo, se aprobó en el gobierno, es un decreto, perdón, que se aprobó con el gobierno de Zapatero y que regula el protocolo y cómo se tienen que llevar a cabo los funerales de Estado. El 648/2010. Y tres, a mí lo que me parece más relevante de todo es que lo que hay que hacerlo es acorde con la voluntad y las creencias del finado y de la familia. Es decir, estamos hablando de una familia católica que, bueno, entiendo que quería un funeral católico y no pasa absolutamente nada. Yo, vamos, no tengo ningún problema. Y la parte civil es lo que tú decías, el Congreso de los Diputados, en el que se le rindieron honores, etcétera. Ya está, pues por eso es muy completo. Quiero poner de manifiesto que cuando fue el funeral de Estado, que ha sido calcado exactamente porque se ha llevado el decreto línea por línea, lo mismo que se hizo con Calvo Sotelo, y yo he estado mirando y a nadie se le ocurrió decir que si no podía ser un funeral, que si tenía que ser un no sé qué, que si qué pasaba. No, Carmen, ¿tendrá que ver que entonces gobernaba Zapatero y entonces no había ya que... Yo no lo sé, y ahora que está gobernando el PP hay que volver? Es también expresidente. No voy a descalificarle si más, menos o regular. Expresidente del gobierno. El primero. Se hizo exactamente lo mismo que con Calvo Sotelo. ¿A qué vienen ahora todos estos alaridos de que si es un funeral o no? Hay elecciones. Alfonso, perdóname una cosa, pero es que hay que tener en cuenta que quien ha protestado no es Rosa Díez, que es muy minoritaria. Es que es el propio Partido Socialista el que elabora este decreto de cómo se va a elaborar el protocolo de Estado ante el fallecimiento de un presidente del gobierno al que hay que honrar como merece, y ahora el Partido Socialista, que ya no gobierna, ayer monta la que monta con la misa a cuestas. Quiero decir, me parece cuanto menos, verdaderamente sorprendente la actitud del Partido Socialista, por no decir irresponsable y demagógica. Vamos a tener más en la Semana Santa. Ahora vamos a tener más, no episodios iguales, pero de la misma naturaleza en los días de Semana Santa. Ya lo verás con cualquier procesión, con cualquier intervención de autoridades. En cualquier caso, y Edurne lo ha señalado, el PSOE podía estar en la línea porque quiere pescar en la extrema izquierda. Pues a lo mejor, pero Rosa Díez a lo mejor se le vuelve rana, no estoy yo nada segura. Veamos como lo de las Semanas Santas, que lo tuvieron que retirar.